En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Guzmán y soy el gerente general de Credicorp Capital SAP. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de webinars con expertos. ¿Ya? Nosotros en Credicorp Capital estamos convencidos de que la información útil, accionable y sobre todo entregada a tiempo es muy relevante para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de inversión. Y es por eso que hoy día traemos este importante tema, un tema que ha sido muy solicitado por nuestros clientes. En esta oportunidad contamos con la presencia de Álvaro Arbulú, quien es socio líder de tributación financiera de EY, que nos hablará de los cambios tributarios que vamos a tener este 2024 en relación a la renta sobre las ganancias de capital de operaciones efectuadas en la BBL. Es un tema que está sonando mucho, que nos impacta ya este año, y la idea es poder traer a un especialista como Álvaro para que nos cuente un poco más de los detalles, ponga algunos casos concretos, etc. ¿Ya? La idea es resolver todas las dudas que puedan tener. Dos cosas adicionales. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, Q&A, en la parte inferior de sus pantallas. Nosotros la vamos a recopilar y hacia final de la presentación las vamos a tratar de responder. ¿Ya? Y otra cosa, al final del webinar también haré una pequeña encuesta. Por favor, ayúdennos resolviéndola para poder seguir mejorando. Dicho esto, y nuevamente agradeciéndoles a todos por su presencia, doy inicio a la presentación y los dejo con Álvaro Arbulú. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por además darse el espacio un martes por la mañana para acompañarnos en esta charla informativa respecto a estos cambios que han habido a partir de este año. Y para ello hemos preparado una presentación bastante sencilla, donde vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿de acuerdo? Hasta poder llegar a la situación en la cual nos encontramos ahora. ¿Me confirmas, Daniel, si pueden ver? Sí se ve. ¿Sí se ve? Pues, si puedes ponerla como presentación. Perfecto.
Ahí está, perfecto, gracias. Genial. Entonces, vamos a hacer un poquito de un recuento de qué es lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en general en el Perú respecto a las ganancias por ventas de valores a través de la Bolsa de Valores de Lima. Y luego vamos a ver cómo ha ido cambiando el panorama de la exportación que hemos tenido hasta el 31 de diciembre del año pasado, para luego refrescar cómo se calcula una ganancia de capital en general en el Perú por una persona jurídica, por una persona natural, para luego ir a algunos casos prácticos, como bien mencionaba. Pues bien, es importante recordar que no es la primera vez que hemos tenido una exoneración a la ganancia a través de la bolsa en el Perú y que ha desaparecido, ¿de acuerdo? Antiguamente, en concreto hasta el 31 de diciembre del año 2009, el Perú gozó de una exoneración por enajenaciones de valores a través de la Bolsa de Valores de Lima. Esta exoneración era bastante sencilla, no tenía que cumplir requisitos como la que ha existido hasta el 31 de diciembre del año pasado, donde se tenía que verificar que no vendieras 10% más, que además cumpliera con un requisito de bursatilidad, que era movimiento frecuente del valor en el mercado. Antiguamente no existía eso, pero hubo un cambio de política fiscal en aquel momento y el Ministerio de Economía y Finanzas decidió, a través de una reforma tributaria, terminar con esta exoneración. Y a partir del 1 de enero del año 2010, concretamente hasta el 31 de diciembre de 2015, no tuvimos exoneración a a las ganancias por enajenación a través de la Bolsa de Valores de Lima. Eh, Esto fue bastante interesante porque a partir de ese momento, en esos años, a Cavalli se le dio el rol de ser un agente de retención, cosa que no existía, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué interesante eh, lo que ocurrió en esos años, ¿no? Eh, en aquel cambio, y esto es un tema muy interesante para explicar, el Ministerio de Economía y Finanzas fue bastante inteligente porque decidió grabar solamente la subida del valor mobiliario a partir del 1 de enero de 2010. Como cambió las reglas del juego, pasó de una exoneración a un gravamen, dijo muy bien, ok, entonces voy a considerar como el costo tributario de las acciones el, el real, el valor pagado por esa acción o ese bono, o la última cotización al 31 de diciembre de 2009, lo que sea mayor, porque como te cambio las reglas del juego, solamente te voy a grabar la apreciación del valor mobiliario a partir de no. Eso fue bastante interesante y vamos a ver que eso no ha ocurrido en este caso con la pérdida de la exoneración del año pasado. Pues bien, y no fue hasta el 1 de enero del año 2016 que aparece la exoneración nuevamente a la ganancia de capital en Perú. ¿Por qué aparece una exoneración luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas había tenido un cambio de política fiscal? Muy sencillo. En ese momento empezó a haber una desaceleración de los movimientos a través de la Bolsa de Valores de Lima y lo que se requería era impulsos y situaciones que permitieran aumentar la bursatilidad en la bolsa para que no nos degradaran de categoría a nivel de MSCI. Una de estas iniciativas fue justamente la exoneración en bolsa, otra fue la creación de otros vehículos, como fue el caso del FIRBI y las fibras. Pues bien, hemos tenido una exoneración entonces a partir del año 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023 con cambios lo- en los valores a los cuales aplicaba la exoneración, a quienes aplicaba. Recordemos que solamente hasta el 2022 la exoneración ha aplicado para las personas jurídicas y quedó solamente para el año 2023 las personas naturales domiciliadas y no domiciliadas y se restringió solamente hasta una ganancia de 100 UITs. Entonces, fue de alguna manera disminuyendo el espacio sobre el cual se podían aplicar las exoneraciones. Y un tema interesante para ya pasar a hablar de lo que es 2024 propiamente dicho,
El Ministerio de Economía y Finanzas sí tuvo la intención de prorrogar la exoneración a la ganancia de capital por 3 años más. De hecho, llega a emitir en su momento una carta al Congreso un poco tarde, pero la emite, indicando que efectivamente esto era eh, en favor del desarrollo del mercado de valores en el Perú y por ende debía de mantenerse la exoneración porque no iba a impactar en la recaudación del gobierno y era mejor mantenerla que eliminarla. Lamentablemente el Congreso no llegó a los votos necesarios y yo creería que probablemente este año vuelvan a haber algunas iniciativas para tal vez el próximo año regresar a una exoneración, ojalá incluso incluyendo a las personas jurídicas locales y extranjeras. Pues bien, vamos a pasar a contarles o a refrescar nociones generales, ¿no? Para poder entrar en materia de lo que es el año 2024 propiamente dicho. ¿Quiénes son domiciliados? ¿Quiénes son no domiciliados? ¿Por qué? ¿En qué base se encuentran obligados a tributar los domiciliados y los no domiciliados? Pues hay que recordar que los domiciliados tributan por la renta de fuente mundial que puedan generar. ¿Qué significa eso? Que es por el cajón de las rentas de fuente peruana y por el cajón de las rentas de fuente extranjera. Situación distinta que ocurre con los no domiciliados. Los no domiciliados únicamente se encuentran obligados a tributar por sus rentas de fuente peruana. ¿Quiénes se consideran domiciliados y quiénes se consideran no domiciliados? Pues se consideran domiciliados las personas jurídicas, por ejemplo, constituidas en el Perú, una sociedad anónima cerrada, inscrita en el registro público en Lima, pues se considera una sociedad domiciliada en el Perú. Una persona natural de nacionalidad peruana con domicilio en el país, que permanece más de 183 días en un periodo cualquiera de 12 meses, se considera una persona natural domiciliada. ¿De acuerdo? Y hay que recordar que cualquier cambio en principio de domicilio, pues puede tener un efecto a partir del 1 de enero del año siguiente, salvo que haya una pérdida inmediata del domicilio fiscal. ¿Cómo están categorizadas las rentas en el Perú? Pues las rentas en el Perú están categorizadas en la parte que es renta de fuente peruana, en categorías, y lo que es la renta de fuente extranjera en una gran cosa. Hay rentas de primera categoría, que son las producidas por arrendamiento, subarrendamiento, por ejemplo, de bienes previos, ¿no? Las rentas de segunda categoría, donde están las ganancias por enajenación, que vamos a conversar el día de hoy, eh, incluye los intereses, regalías, ventas de inmuebles, las rentas de cuarta y quinta categoría, que es básicamente trabajo independiente o bajo una relación de dependencia. Tenemos las rentas empresariales, que son las rentas de tercera categoría, que básicamente abarcan lo que es rentas de comercio, industria y otras expresamente consideradas como empresariales. Y las rentas de fuente extranjera son las rentas generadas básicamente en el extranjero, que se interpretan de manera contraria a las rentas de fuente peruana. ¿De acuerdo? Y estas rentas hay que recordar que se suman a las rentas del trabajo, y no solamente eso, sino que existen ciertas limitaciones para poder deducir pérdidas o resultados netos del exterior, sobre todo cuando provienen de territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. Pues bien, ¿cómo está dado la determinación de una ganancia en el Perú? Básicamente por la diferencia entre el valor de mercado y el costo computable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar en breve qué es el costo computable, eh, pero en buena cuenta tú puedes haber adquirido valores en momentos distintos. Esos momentos distintos en los cuales adquirí valores mobiliarios, pues tengo que tener un costo promedio ponderado y en función a eso determino mi costo tributario. Es solo la ganancia, no el ingreso, ¿no? Sino la ganancia por la diferencia entre lo que recibo a valor de mercado menos el costo computable, que es el costo tributario, lo que determina una ganancia y por ende lo que va a estar sujeto a una tasa determinada. Y hemos preparado un cuadro resumen. De hecho, tenemos una publicación en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, donde pueden apreciar otros supuestos también eh, en cuanto a tasas, alícuotas que aplican a diversos tipos de rentas. En este momento nos vamos a centrar en lo que son ganancias
por enajenación, ¿de acuerdo? Eh, y, y esto es un cuadro bastante interesante que nos lleva a darnos cuenta de lo siguiente. En realidad, para una persona domiciliada en el Perú, no ha cambiado mucho de tener una exoneración a la ganancia por enajenación en bolsa a la tributación de 5% o 6,25% eh, en cada caso concreto, ¿no? Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, una venta de valores peruanos representativos de capital, como puede ser una acción, una DR, un GDR con subyacente de acción peruana, por ejemplo, ¿no? Va a tributar 5%, una tasa efectiva de 5% por la ganancia generada. Una venta de certificados de participación de FIRBI o de Fibra, la ganancia va a estar solamente sujeta para una persona domiciliada en el Perú a una tasa del 5%. Y vamos a ver que en la mayoría de estos puestos se mantiene una tributación efectiva del 5%. Incluso hay que recordar que para valores extranjeros que se venden a través del beneficio del MILA, tenemos una tasa efectiva del 6,25%, que sigue siendo mucho mejor que una tributación de hasta 30%. Eso no lo conseguimos, por ejemplo, si vendemos el valor mobiliario a través de una bolsa de valores que no tenga el beneficio del MILA. Es decir, por ejemplo, si lo vendo a través de Nueva York, de la bolsa de valores de Nueva York, no voy a poder aplicar este beneficio tributario para los domiciliados en el Perú. Hay que recordar, además, que ya no existiendo la exoneración a la ganancia a través de bolsa en el Perú, es muy importante el rol que va a jugar Cavalli, ¿de acuerdo? Cavalli es el agente de retención en estos casos y en general, si he realizado una ganancia de capital peruana o extranjera a través de la bolsa, Cavalli va a aplicar una tasa del 5% a la retención, ¿de acuerdo? Y si tengo que regularizar algún importe, como el caso del beneficio MILA, de 1,25% más, eso lo haré a través de mi declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ahora, es sumamente relevante que las personas tengan su costo debidamente informado con Cavalli y para ello justamente la sociedad agente de bolsa ayuda en ese sentido a poder tener informado a Cavalli debidamente de los costos tributarios para que Cavalli pueda aplicar esa retención adelantada a lo que viene a ser la propia declaración jurada anual de cada persona. ¿Cómo calculo los costos? Pues la ley ha previsto un costo específico para una operación específica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo he adquirido a título oneroso un determinado valor mobiliario, pues el costo de adquisición será el precio que pagué por la suscripción, ¿no? O el precio de compra pagado, que normalmente se encuentra incluido, pues, en la póliza de compra que emite la sociedad agente de bolsa, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una situación en la cual yo como persona natural o como empresa incluso he recibido algún valor a título gratuito, ya sea por una donación o por el fallecimiento de una persona? Pues en ese caso tengo que acreditar en el caso de la persona natural cuál era el costo que correspondía a la persona que falleció o que me donó a través de alguna forma preestablecida. Tengo que acreditar a través de algún documento público o de fecha cierta cuál era el costo que tenía esa persona, ¿de acuerdo? Caso contrario, la persona que recibe mantiene un costo de cero. Y en el caso de una persona jurídica, por ejemplo, es el valor de ingreso al patrimonio. Si una empresa recibe de manera gratuita un valor. ¿Qué ocurre cuando se capitalizan utilidades en las empresas? Es una pregunta que nos han realizado en diferentes oportunidades. Pues ahí la ley no te grava por el hecho de recibir acciones como consecuencia de la capitalización de utilidades, sino que te permite eh, recibir un costo tributario por esas acciones y es el valor nominal de esas acciones recibidas como consecuencia de la capitalización de utilidades, ¿de acuerdo? Y esto, en líneas generales,
eh, eh, digamos que si he realizado una compra nada más, es muy sencillo porque será el precio de compra pagado, pero si he recibido acciones en diversas oportunidades de una misma compañía, he comprado a diferentes precios o las he recibido bajo diversas modalidades, lo que se va a tener que hacer es un costo promedio ponderado, ¿de acuerdo? Eso es un tema muy importante a tener en consideración en líneas generales respecto al cálculo de los costos computables. Y dicho eso, tenemos conveniente pasar a comentar algunos casos interesantes eh, respecto a situaciones que se pueden dar a partir del año 2024 y hemos querido resaltar en estos casos que deberíamos de llegar hasta una tributación de 5% o 6,25% si seguimos realizando operaciones a través de la Bolsa de Valores de Lima y bajo el beneficio MICA, ¿de acuerdo? Y este es un primer ejemplo. Vamos a imaginar que siendo una persona natural domiciliada en Perú, soy titular de acciones de una empresa peruana o incluso de un certificado de participación de un fibra peruano y decido transferir a través de la Bolsa de Valores de Lima las acciones o los certificados de participación del fibra. Como consecuencia de eso, yo termino realizando una ganancia evidentemente grabada, porque ya en el 2004 no existe la exoneración en bolsa, y termino realizando una ganancia por la diferencia entre el valor de la transacción, que son, vamos a imaginar en un ejemplo sencillo, 10.000 soles, y tenía un costo tributario de 6.000 soles respecto a estas acciones peruanas o certificados de participación de fibra peruana. Pues entonces estoy realizando una ganancia de capital de 6.000 soles. Y lo que va a ocurrir en ese momento es que al ser una operación liquidada a través de la bolsa, a través de Cavalli y que pasa por la Bolsa de Valores de Lima, Cavalli va a realizar una retención de 5% de acuerdo sobre la ganancia eh, de capital y va a darle ese 5% a la administración tributaria como agente de retención, ¿de acuerdo? Y para esto, evidentemente, tengo que cerciorarme y estando con la sociedad agente de bolsa, qué mejores manos para tener el costo debidamente informado ante Cavalli. Entonces, Cavalli, teniendo el costo informado, ve cuál es el costo que correspondía a esta venta de certificados de participación del Fibra o de la empresa peruana y automáticamente asigna esos 6.000 soles de costo y por ende solamente aplica la retención de sobre una base de 4.000 soles en el ejemplo que dábamos. Por lo tanto, lo que tendré que verificar al momento en que esta persona realiza su declaración jurada anual es que esta operación está siendo jalada del sistema en la declaración anual del impuesto a la renta para que se encuentre debidamente reflejada, porque finalmente lo que hace Cavalli es básicamente una retención adelantada. Aquí no hay ninguna tasa adicional, ya Cavalli retuvo justamente lo que se tenía. Segundo caso práctico que es muy interesante. Y hemos hablado que la exoneración ha estado vigente para las personas naturales hasta el año 2023 y para las personas jurídicas hasta el año 2022, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar un caso un poquito más sofisticado. Vamos a imaginar que como persona natural yo participo en un fondo de inversión peruano o participo en un fideicomiso bancario peruano y que estos estos vehículos, llámese fideicomiso bancario peruano o fondo de inversión peruano, ha invertido en valores mobiliarios peruanos también, pero que han sido vendidos en el año 2022 a través de la Bolsa de Valores de Lima y que por ende en ese momento han cumplido con todos los requisitos para tener la exoneración a través de la Bolsa de Valores de Lima. Pero la renta
la ganancia que se ha generado en cada uno de estos, en cada uno de estos, de estas enajenaciones, se ha acumulado y se mantiene a la fecha, es decir, a enero de 2024, se mantiene en el fideicomiso bancario y se mantiene en el fondo de inversión peruano. No ha sido no ha sido atribuido este dinero a la persona jurídica no domiciliada ni tampoco a la persona natural domiciliada. Y allí la pregunta que surge evidentemente es, ¿qué ocurre en este caso? Si en el año 2024 el Fondo de Inversión Peruano o el Fideicomiso Bancario Peruano, puede ser un fideicomiso de titulización también, decide atribuir las rentas acumuladas de acuerdo a el partícipe o el beneficiario, ¿se le graba o no se le graba? Y fíjense ustedes que es una situación bastante interesante y complicada, porque por un lado tenemos una exoneración vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 para las empresas locales o extranjeras y hasta el 2023 para las personas naturales, ¿no? Pero en el año en el cual el fondo o el fideicomiso envía el dinero al partícipe o al beneficiario, ya no hay exoneración. Y aquí hay un punto interesante, porque felizmente en el Perú, una de las reglas de oro para los vehículos de inversión, como son los fideicomisos o los fondos de inversión en general, es que se mantiene una transparencia total respecto a la naturaleza de la renta generada y la condición de gravada, exonerada o inafecta. Y la lógica detrás de los vehículos de inversión colectiva solamente es diferir el momento del gravamen en cabeza del partícipe o beneficiario, pero se tiene que mantener la condición de gravada, exonerada o inafecta de la renta del momento en el cual se generó, ¿de acuerdo? Entonces, en mi opinión, este supuesto pues debería de generar un mantenimiento de la exoneración, ¿de acuerdo? Si yo puedo acreditar que la ganancia por la venta del valor diario a través de la bolsa en el año 2022 o 23 estaba exonerada para el partícipe, el hecho que el dinero recién se atribuye en el año 2024 o años posteriores no debería de generar un perjuicio para la persona, porque la ley en Perú, la ley del impuesto a la renta, establece claramente que debe mantenerse el carácter de gravado, exonerado, inafecto, y cuando el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló todo, todo este sistema de transparencia de los vehículos de inversión colectiva peruanos, como son los fideicomisos bancarios de titulización y fondos de inversión, lo que ha querido solamente es diferir el gravamen, pero no cambiar la naturaleza de la renta generada en el momento en el cual verdaderamente se generó, que es la situación concreta del año 22 en nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación bastante importante a tener en el radar, sobre todo para los administradores de eh, fideicomisos de titulización, fideicomisos bancarios o sociedades administradoras, ¿no? Y evidentemente yo como persona natural o como empresa que puede participar de estos vehículos es importante tener esto en cuenta. Y por último, y no menos importante, era comentarles acerca de eh, la exoneración, cómo, cómo ha, digamos, migrado respecto a valores extranjeros y cuál es el mecanismo de cómo me van a retener en la bolsa peruana si mantengo una venta a través de este mecanismo centralizado de negociación. Y vamos a imaginar que soy nuevamente una persona natural domiciliada en el Perú y que vendo valores extranjeros, en este caso pueden ser acciones, pueden ser bonos de empresas extranjeras o incluso ETFs, ¿de acuerdo? Que se encuentran listados en la Bolsa de Valores de Lima. Y vamos a imaginar que estos valores se encuentran evidentemente bajo el beneficio Mila, vendo, ¿no? A través de la Bolsa de Valores de Mila y de una de las bolsas de valores del Mila, es decir, se encuentran bajo el beneficio concreto del Mila. Y la pregunta es,
¿Cuál es la tasa que deben de tributar en estos casos? Una ganancia por enajenación de valor extranjero a través de la Bolsa de Valores de Lima y bajo el beneficio. En el caso concreto, estoy generando una ganancia de capital eh, de 6.000 soles, vendía 16.000 y había comprado a 10.000. Entonces, lo que va a hacer básicamente Cavalli, nuevamente al liquidar esta operación en efectivo, va a retener un 5% respecto a esta ganancia realizada, ¿de acuerdo? Eh, y esta ganancia realizada, pues, si bien ya Cavalli retuvo 5%, yo les había mencionado que el MILA, el beneficio MILA, le permite a la persona natural domiciliada en el Perú tributar solamente 6.25%, ¿de acuerdo? Ese 6.25% que tributa, pues, si ustedes se dan cuenta, Cavalli solo retiene 5. Hay 1.25% de diferencia que no va a ser materia de retención por Cavalli, y esto sí tiene que ser regularizado por la persona natural al momento de eh, eh, elaborar su declaración jurada anual del impuesto a la renta, y evidentemente, al ser una renta extranjera, tiene que determinar si es que hay algún costo asociado para poder reducir un poquito más aquella mención que ha efectuado Caballo. Pero en líneas generales, quería resaltar a través de este ejemplo que eh, la tributación de valores extranjeros a través de la Bolsa de Valores de Lima, que gozan del beneficio MILA, pues llegan a una tributación de 6.25%. Entonces, el día de mañana voy a vender un valor eh, extranjero que se encuentra listado en la Bolsa de Valores de Lima y también se encuentra listado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Evidentemente, si puedo gozar del beneficio MILA, me conviene realizar la venta a través de la Bolsa de Valores de Lima, gozando del beneficio MILA y bajando la carga tributaria, por ende, de hasta una tributación de 30%, que sería una renta extranjera, que se suma a la renta del trabajo, ¿no es cierto?, a una tasa de 6.25%, ¿no? Quería un poquito resaltar esto porque es súper, súper relevante para todos. Y de repente voy dando pase, Daniel, para ir absolviendo preguntas con el debido tiempo. Hola Álvaro, de acuerdo. Gracias por la presentación. Primero, creo que estuvo bien completa. Con los casos también van a ayudar bastante. Y ahora estoy viendo las preguntas y hay un poco de todo. Y ahora voy a empezar con capaz las más generales. Eh, a ver, ¿hay opción de que se cambie el tratamiento tributario en este 2024, asumiendo que se van a reiniciar los plenos ahora en marzo? Es una excelente pregunta, y yo creo que puede haber una iniciativa importante, ¿no?, para retomar esto, porque recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas sí tenía la intención de renovar la exoneración. Hubo, de alguna manera, una descoordinación entre las comunicaciones de repente del MEF y el Congreso, y no llegó a tiempo una carta que confirmaba que la exoneración era positiva y que el MEF le daba el visto bueno. Y eso creo que fue lo que finalmente jugó en contra para prorrogar la exoneración. Dicho eso, yo creería que podría existir una iniciativa para que en este año eh, regresemos a tener una exoneración. No obstante, para los domiciliados en el Perú, si esta norma se diera, esta norma de exoneración entraría en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año y no durante el año 2024. De acuerdo. Entonces, las reglas, por lo menos para personas naturales, este año no podrían cambiar dado el tratamiento tributario que tienen las personas naturales, ¿correcto? Correcto. Sí podría cambiar eventualmente para un domiciliado, ¿no? El no domiciliado, si es que esta norma se diera y dijeran que para los no domiciliados entra en vigencia de manera inmediata, pues a partir del mes siguiente, esa norma para las personas naturales jurídicas no domiciliadas sería aplicable, pero para los
domiciliados tendríamos que esperar primero el próximo. De acuerdo. Gracias, Álvaro. Otra pregunta. ¿Cómo conozco cuál es mi costo computable? ¿Es el costo que aparece en el estado de cuenta de la SAP? Una pregunta bien específica. Debería, en principio, la respuesta es sí. El costo de adquisición que aparece en las pólizas de compra de la SAP, que luego debe de haber sido extrapolado al resumen del cliente, pues debería estar reflejando la información de cuál ha sido mi costo de adquisición y por ende mi costo computable. Ese costo eh, eh, hay que cerciorarnos, y esto lo hace la SAP, ¿no? Que lo tenga también registrado Cavalli en sus sistemas para una potencial venta el día de mañana puedan aplicar el costo computable, ¿no? Porque cuando no se tiene registrado el costo, Cavalli aplica un costo de cero, ¿no? O sea, es como si Cavalli no tiene sus registros, pues es cero, pero siempre se comunica eso. De acuerdo. Y siguiendo con el tema del costo computable, si quiero cambiar mi costo computable, ¿qué papeles debo de presentar y ante quién? No cae la duda de si es a través de la casa de bolsa o a través directamente de Cavalli. Siempre que necesites comunicar tu costo computable, esto tiene que haber sido comunicado. Si es que tú lo estás haciendo a través de una sociedad agente de bolsa, lo tienes que hacer con la sociedad agente de bolsa, ¿no? Importante, por ejemplo, que tengan en el radar que si son valores que adquirieron de repente eh, antes del año 2010 y los tienen acumulados, es importante, por ejemplo, que la sociedad agente de bolsa tenga conocimiento de eso. De repente cambiaron en algún momento de SAP. Es importante que se sepa eso porque automáticamente tienen un step up en el costo. Entonces, por más que no tengan información en el costo, Cavalli va a aplicarles la última cotización al 31 de diciembre de 2009, por ejemplo, que igual puede ser un costo relevante para todos, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. Hay que cerciorarse, sí, pero las comunicaciones tienen que hacerse a través, en el caso de las personas naturales, a través de la sociedad de bolsa. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, unas preguntas específicas, ¿ya? Cuando un domiciliado acá en Perú compra en Nueva York una acción que no lista en la Bolsa de Valores de Lima y le pagan dividendos, allá retienen el 30%, ¿no? Y la pregunta es, ¿acá hay que pagar también impuestos a pesar de ya haber pagado en Estados Unidos 30% sobre dichos dividendos? ¿Cómo se maneja eso? Es una muy buena pregunta. Y en el Perú, más allá que el Perú no tenga un convenio para evitar la doble tributación con un país determinado como lo es Estados Unidos, ya prevé, desde hace muchos años, poder utilizar como crédito el impuesto pagado en el extranjero. ¿De acuerdo? Se tienen que cumplir una serie de requisitos, hay que hacer una serie de verificaciones, pero en líneas generales lo que tendría que hacer eh, la empresa peruana o la persona natural peruana domiciliada en Perú es aplicar como crédito en la declaración jurada anual el impuesto pagado efectivamente fuera para no volver a tributar sobre ese dividendo. De acuerdo, de acuerdo. Sí. A ver, seguimos, hay bastantes preguntas. ¿El promedio ponderado de acciones en dólares se promedia en soles usando el tipo de cambio de cada día de compra o se promedia en dólares y se usa el tipo de cambio del día de la enajenación? Es una muy buena pregunta. Y aquí hay dos situaciones distintas, ¿ya? La primera es cómo Cavalli realiza las retenciones, ¿de acuerdo? Cavalli puede realizar las retenciones dólar contra dólar y puede hacer un costo promedio ponderado, bueno, eventualmente todo en dólares, ¿de acuerdo? Si tienen compra en dólares y venden en dólares, puede todo determinarlo en moneda extranjera y sobre eso aplica el 5%. Pero cómo uno calcula su costo como persona natural o como empresa, tiene que solarizar cada una de las compras, ¿de acuerdo? En la fecha en la cual compró. Entonces tienes que hacer el P por Q, el costo promedio ponderado, lo tienes que llevar siempre a soles en la fecha de la transacción. Digamos, no existe lamentablemente una norma hoy en día
que te permita hacer dólar contra dólar, como sí existió en su momento en la amnistía. Ahora, muchas personas para efectos prácticos, porque finalmente podría no ser tan relevante el movimiento, ¿no? Puede terminar, algunos terminan calculando todo dólar contra dólar, pero teóricamente hablando, debería desvalorizarse. De acuerdo, de acuerdo. A ver, algo muy puntual. ¿Los dividendos también tienen el impuesto del 5%? Correcto. Los dividendos peruanos van a gozar siempre de una tasa de 5%. Entonces, nos hemos centrado a hablar de ganancias, pero un dividendo distribuido por una empresa peruana, tanto para una persona natural como para una no domiciliada en general, que puede ser persona jurídica no domiciliada o persona natural no domiciliada, tributa 5% y se tiene que hacer la retención, le hacen la retención la sociedad que distribuye el dividendo. Ahí sí Cavalli no hace absolutamente nada, la empresa que distribuye el dividendo es la que retiene. Eh, Diferente es el caso de dividendos de empresas extranjeras, ¿no es cierto? Como el caso, por ejemplo, que en la pregunta anterior, que era un dividendo de una acción estadounidense, ¿no? Que venía como renta extranjera. Esas rentas extranjeras de dividendos de sociedades extranjeras, hay que recordar que se tienen que sumar a las rentas del trabajo y ver hasta qué tasa tengo que tributar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. A ver, acá voy a juntar varias preguntas que tienen que ver con el mismo tema, ¿ya? Y es, en el caso de la ganancia de valores del exterior en la BBL, sabemos que el impuesto es 6,25. Dicen, en el 2023, Cavalli retuvo el 5%, ¿ya? ¿Cómo se hace con la diferencia? Claro, si Cavalli ha retenido 5% y es un valor que goza del beneficio mínimo, ¿correcto? Es Es lo un que, valor del exterior, que debería pagar 6,25, entiendo. perfecto. Goza del beneficio Mila, entonces lo que tiene que hacer ese individuo es presentar, al momento que presenta su declaración jurada anual del impuesto a la renta, tiene que tributar por la diferencia de 1,25, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. O sea, siempre Cavalli es un agente de retención que va a retener 5%, ¿de acuerdo? Si hay algo que regularizar, lo tiene que hacer siempre la persona natural en su propia declaración jurada anual del impuesto a la renta. Dale. Ahora, una pregunta puntual relacionada a una que vimos hace un rato, ¿ya? ¿Qué hacemos con la doble tributación? Aparece bastantes veces acá. A ver, caso puntual. Mis dividendos de Estados Unidos vienen ya recortados por el 30% que mencionamos en la pregunta anterior, ¿ya? Y acá encima, además, debo pagar impuestos al siguiente año fiscal adicionales entre 8 y 30% como renta de fuente extranjera, ¿no? Porque son valores fuera de la EBL. ¿Cómo hago en estos casos para valores fuera de la BBL que se compran con un broker acá localmente? Ujú. Lo que tenemos que hacer es obtener, digamos, alguna constancia del pago de ese 30% del impuesto, ¿no? Muchas veces es la propia constancia que emite el broker o la empresa con la que finalmente el broker enlaza en el extranjero, pero tengo que tener alguna evidencia de haber pagado ese 30%, ¿de acuerdo? Y lo que hará la persona en su declaración jurada es esos 100 que ya vienen distribuidos a 70, tendrá que declarar 100, ¿de acuerdo? Como renta extranjera para poder utilizar esos 30 ya retenidos como crédito al momento de determinar. Entonces, si finalmente está en la escala de 8 o llega hasta la escala de 30, ¿no? Dependiendo en qué situación se encuentre con las rentas de trabajo, pues no debería de llegar a costar nada más en Perú, porque tiene el escudo del 30% del impuesto ya pagado. De acuerdo, de acuerdo. Álvaro, regresando sobre un tema que respondiste hace un rato, ¿no? Acá nos piden si podemos aclarar el tema de los impuestos de los dividendos retenidos en Nueva York, ¿ya? Porque para saber si hay doble tributación entre Perú y Estados Unidos. No hay doble tributación en la medida que es un dividendo de un valor extranjero. La ley peruana te permite tomar como crédito lo pagado en el extranjero.
hay que hacer un procedimiento de cálculo, hay que ponerlo de manera clara en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, pero todo domiciliado en Perú que genera renta extranjera y que ha pagado impuestos en el extranjero por esas rentas extranjeras, tiene derecho a utilizar como crédito el impuesto pagado en el extranjero. El impuesto a la renta pagado en el extranjero puede ser acreditado. De acuerdo, de acuerdo. Y a ver, también hay varias preguntas que se repiten, que son bien puntuales. Lo he mencionado para reforzar el concepto. Y mencionan, para valores de empresas americanas, ¿no? Tipo Amazon, Meta, ponen varios ejemplos acá, que se venden por la BBL, aplica el 625, ¿no? ¿Por qué ¿por qué Cavalli no retiene el monto completo y solo retiene el 5%? Es una pregunta bien interesante y es por un tema básicamente de, de tiempos, ¿ya? Cuando a Cavalli se le crea la obligación de ser agente de retención, allá por el 2011, 10, eh, no existía el beneficio Mila. Entonces, para los valores extranjeros, ¿no? Entonces, se le puso la tasa de 5% y posteriormente ya se crea el beneficio Mila de que las rentas extranjeras que pueden llegar hasta 30 solamente tributen 6,25. Entonces no ha habido luego un ajuste en la ley que obligue a Cavalli a retener más del 5%. Entonces por eso Cavalli no puede retener más de lo que la ley manda y por eso es que solamente retiene 5%. De acuerdo, de acuerdo. A ver, otros más casos específicos. Este es nuevo. Tengo inversiones en Estados Unidos, en un banco en Estados Unidos, ¿no? Donde compro y vendo mis acciones. Las empresas extranjeras abonan dividendos durante el año. ¿Tengo que declarar en marzo del próximo año o durante ese año, mes a mes? ¿Son acciones extranjeras o peruanas, perdón? Acciones extranjeras en Estados Unidos, en un banco de Estados Unidos. Y ahí se compran y venden las acciones. Y la pregunta es, ¿cuándo pago los impuestos? ¿Los pago en marzo, febrero, marzo del año siguiente acá en Perú, o los tiene que declarar y pagar todos los meses del presente año? No. Todas las rentas extranjeras se acumulan hasta el cierre del año, porque finalmente tú por las rentas extranjeras puedes deducir gastos. Incluso las empresas. Las empresas y las personas naturales por sus rentas extranjeras pueden deducir todos los gastos asociados, hace toda una bolsa, tiene que ver las reglas además con paraísos fiscales, porque hay reglas que limitan la deducción de pérdidas. Y bueno, el resultado neto es lo que yo incorporo en mi declaración jurada anual del impuesto. No tengo que hacer un pago adelantado por las rentas del extranjero. ¿De acuerdo? A ver, unas más, ¿ya? ¿A qué costo se debe considerar las acciones liberadas para el cálculo del costo promedio? Acciones liberadas. Las acciones liberadas son básicamente otorgadas como consecuencia de capitalización de utilidades, ¿de acuerdo? O de reservas eh, que puede haber tenido la compañía. Y en este caso se considera como costo el valor nominal. Eso ha sido establecido para el caso de capitalizaciones y por ende de liberación de acciones. De acuerdo. Ya. Otra, en caso de tener ganancias de capital en una acción X, que ya fueron retenidas, y tener pérdida de capital en una acción Y, esto me permite netear el pago de impuestos reduciendo la imposición tributaria y por tanto tendría derecho a un reconocimiento de parte de SUNAT. Sí, ahí hay que distinguir dos supuestos distintos, ¿no? Lo que son valores peruanos de lo que son valores extranjeros, ¿de acuerdo? Hay que separarlos completamente. Entonces, lo que es un valor peruano, tú puedes netear una ganancia de un valor peruano contra una pérdida por enajenación de un valor peruano, pero tienes que estar hablando de ventas, ¿de acuerdo? O sea, si tú perdiste por vender un valor peruano, lo puedes netear contra la ganancia de otro valor peruano y eso está permitido en la ley. Y respecto a los valores extranjeros, también. Tú si pierdes por la venta de un valor extranjero,
puedes netearlo contra la ganancia de otro valor extranjero. Las limitaciones vienen en el caso de algunos paraísos fiscales. Si tú tienes un resultado neto negativo de un paraíso fiscal, ya no lo puedes trasladar a otro país que no sea paraíso fiscal. Se pierde. Entonces, para las rentas extranjeras sí hay que ser un poquito más cuidadoso y hacerle doble check. Pero, por ejemplo, si tú tienes una pérdida de un valor extranjero y es la única transacción extranjera que tienes y tienes ganancia por un valor peruano, lamentablemente no puedes meter una cuenta. Cada uno se va a su propio cajón, por decirlo así. De acuerdo, de acuerdo. A ver, siguen llegando las preguntas. A ver, ¿cómo se tributa la venta de acciones que fueron productos de una decisión prestando una empresa no lista en la BBL? Perfecto. Eh, en el marco de las reorganizaciones societarias, desde hace algunos años, felizmente, se incorporaron reglas para solucionar estos casos, ¿no? Entonces, si había una decisión a una nueva compañía, ¿no? De un bloque patrimonial, vamos a decir. Y se han emitido acciones, ¿no? Como consecuencia de esta decisión, pues el costo tributario de las acciones que he recibido de esta nueva compañía producto de la decisión será el costo tributario que tenía en las acciones de la antigua compañía que fueron canceladas. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener la evidencia de cuál era el costo que tenía en la antigua compañía para yo poder válidamente acreditarlo si es que alguien me lo pide el día de mañana, de cuál es el costo que tengo en las nuevas acciones. O sea, y esto, por ejemplo, ¿no? Si el costo tributario que tenía era 10.000 soles, ¿no? Y me emiten y todas mis acciones que tenían como costo, sumando todo, ¿no? Era 10.000 soles, el costo de las acciones que se me emite de la nueva compañía va a tener que ser 10.000 soles. Se podrá prorratear entre la cantidad de acciones que se emite, etcétera, pero el total tiene que ser 10.000 soles también. Se tiene que mantener. De acuerdo, de acuerdo. A ver, en el caso de los dividendos de empresa peruana, ¿hecha la retención es todo lo que hay que hacer o también debo declararlo anualmente en SUNAT junto con las ganancias de capital? Correcto. Es todo lo que hay que hacer, no se tiene que tributar nada más. Lo que sí es importante que las personas incluyan en la parte informativa de sus declaraciones juradas eh, los dividendos, ¿no? Para que sepan que igual has generado dinero que ya te retuvieron. Hay una sección informativa donde puedes incluir los dividendos peruanos, no para tributar, sino como carácter informativo. Correcto. A ver, a los dividendos de Credit Corp, por ser de fuente extranjera, no se retiene el impuesto. ¿Hay alguna exoneración al hacer la declaración jurada? No se retiene, efectivamente, porque es un dividendo extranjero, eh, pero lo que se tendría que hacer es sumar esos dividendos a las rentas extranjeras, ¿no? Y tendrá que sumarse a las rentas de trabajo y podrá tributar entre 8 y 30, los dividendos propiamente dichos. De acuerdo, de acuerdo. Y acá una pregunta bien específica, está bastante buena. Para cambios de titularidad sobre valores adquiridos con varios años de antigüedad y sin póliza disponible, se debe considerar como costo computable el cierre de ese valor del 31 de diciembre del 2009, teniendo como único sustento el boletín de la Bolsa de Valores de esa fecha, o hay otro camino. Efectivamente, ese sería el camino, salvo que yo pueda acreditar un costo pagado que sea mayor a la última cotización al 31 de diciembre de 2009, pues automáticamente me voy por ese lado. Y hemos tenido diversas oportunidades de acreditar esto con SUNAT, incluso con fondos de inversión o con empresas que han vendido valores eh, eh, y que son extranjeras y han acreditado esto ante SUNAT solamente con la cotización al 31 de diciembre, Claro, porque es un documento de público conocimiento. de acuerdo. A ver, otra, ¿el impuesto a los cupones de los bonos colombianos aún siguen exonerados? En mi opinión, sí. Eh,
consideramos que siguen exonerados eh, y que nada ha cambiado. Ok, por ahí todo se mantiene entonces. Si uno recibe dividendos de valores peruanos, tipo Minsur, por ejemplo, Pacasmayo, ¿requiere pedir los certificados de retención? Eh, Dividendos, ¿no? Sí, Sí, dividendos de valores peruanos. importante que tengas que evidencia el pago de ese 5%, ¿no? Sería conveniente. Normalmente se emite. ¿De acuerdo? Y a ver, dos más para terminar. En el caso de las acciones de Sauder, donde le repartieron las acciones a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores no las compraron. Ahí cómo se acredita el costo computable ante Cavalli. Habría que ver bien cómo fue ese caso de Sauer. Si es que el valor de mercado se les grabó en las boletas, por ejemplo, a los trabajadores, eh, y ese sería el costo, pues, ¿no? El valor de mercado con el que te grabaron en tu boleta, eh, porque finalmente has terminado pagando impuestos por esas acciones a través de rentas de trabajo, ¿no? Te los dieron, pero de repente, no sé, habría que ver el caso concreto, no lo conozco en específico, pero se me ocurre que por ahí podría venir un análisis, ¿no? Oye, ¿tributaste algo o no tributaste algo por esas acciones? ¿Te las dieron en base a un programa oye, eras tan buen trabajador que estabas en ese programa en el cual te daban acciones de tu empleador, ¿no? Y, pero me imagino que podría haber tenido un impacto en la planilla de esa persona y de repente por ahí podría sustentarse un costo tributario. De acuerdo, de acuerdo. Y la última es, ya respecto de bonos, ¿ya? Es favor precisar el tratamiento tributario por ganancia de capital por venta o redención de bonos de empresas peruanas, pero emitidos afuera, en el exterior. Ujú. Bueno, la redención o rescate se considera también ganancia de capital. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No les he querido marear con la presentación y solamente les puse hoy caso de una enajenación, ¿no es cierto? Pero la redención o rescate, si yo termino ganando algo, también es una ganancia de capital. Lo que hay que verificar es cuál sería el tratamiento que se le da a esa redención. Si es ganancia de capital específicamente o es un interés. ¿De acuerdo? Es un caso bien, bien complejo. ¿Y por qué digo complejo? Porque en el caso de los bonos de empresas peruanas, pero emitidos en el exterior bajo lo que es un 144A regues, al yo tener un valor que se llama beneficial interest, no soy titular del bono, ya soy titular de otro valor que se llama beneficial interest. Ese es un valor emitido en el extranjero, pero respaldado básicamente por la emisión peruana. Entonces, si tú enajenas, en realidad es una ganancia de capital de fuente extranjera, y si es interés, es renta de fuente peruana. Entonces, ahí habría que ver básicamente los documentos de tanto la emisión de este bono en el exterior como los documentos de la redención o rescate para poder concluir si efectivamente es una renta de fuente peruana o una renta de fuente extranjera. De acuerdo, Álvaro. A ver, dos cositas. Vamos a tener una encuesta de satisfacción. Al finalizar el webinar, por favor, nos ayuda mucho si la pueden completar para seguir mejorando. Y otro punto es que se han quedado varias preguntas, ¿ya? Pero no podemos responderlas todos, pero por favor háganoslas llegar a través de los sensores bursátiles que tengan para poder ir con Álvaro, responderlas y regresar con ustedes, ¿ya? Porque el objetivo final es que traten de resolver todas las dudas que tengan, que sea algo útil y productivo para ustedes, ¿ya? Así que, sin más, Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, por la Eh, presentación, por el tiempo para las respuestas también, y muchas gracias a todos los clientes
por estar acá, por habernos dedicado este espacio. Esperamos que se hayan resuelto la mayor cantidad de dudas y nosotros en Credicorp Capital seguiremos impulsando este tipo de espacios con especialistas para poder resolver consultas, etcétera, y tengan toda la información disponible. Muchas gracias a todos y gracias, Álvaro, nuevamente. Gracias a ustedes, Neil, gracias a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.